El 20 de enero de 1971, toda la atención de España estaba puesta en una pequeña ciudad, Illescas, en Toledo. Riadas de fans y reporteros se habían desplazado hasta allí para vivir en propia piel el evento más esperado del año. En el lugar no cabía un alfiler, y la gente que se había quedado a las puertas coreaba las canciones del artista. Dicho así, puede parecer que Illescas acogía el concierto de una gran estrella de calibre internacional, pero no. Lo que se celebraba ese día era una boda. Sí es cierto que se casaba un cantante, Julio Iglesias, por aquel entonces una estrella emergente. Meses atrás había representado a España en Eurovisión y ya empezaba a movilizar a las masas. Aunque sobre todo, lo que atraía era periodistas. La que era gran desconocida para el público era la novia, Isabel Preisler. La boda fue su primera gran aparición y el día en el que se fundó el mayor mito que ha conocido la crónica rosa de nuestro país. Una bella joven de origen filipino que con los años se convertiría en una leyenda. Los dos lo fueron, y lo son. En parte la boda ya se hizo con ese propósito. Tenía mucho de performance para los medios, de empujón encubierto a la carrera del cantante. Por supuesto, la ceremonia fue debidamente capturada por las cámaras del nodo, que inundaban la iglesia, en la que había más periodistas y admiradores que invitados. Si incluso el cura en el sermón hizo referencia a uno de los hits del novio, desde luego eso no fue casualidad. Julio Iglesias ya se ha casado. ¿Seguirá igual la vida para Julio Iglesias? Tal vez el pater nos lo aclare. Y por lo tanto, la vida no sigue igual. Y fue verdad, su vida no siguió igual. Lo que había empezado como un amor a primera vista, al menos por parte de él, se fue intoxicando con mentiras y engaños. Quizá es que fueron empujados al matrimonio de forma precipitada, por la presión social y la obligación de mantener las formas. Tenían que casarse antes de que a ella se le notara el embarazo. ¿Y ya puestos? ¿Por qué no aprovechar la excusa y transformar el evento en una herramienta de promoción del artista? Aunque la fama, al final, la disfrutaron los dos. Hola, soy Raquel Piñeiro y este es un nuevo episodio de Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair. Isabel Preisler y Julio Iglesias. La historia de Julio e Isabel comienza solo unos meses antes de su famosa boda mediática. Se conocieron en el año 70 en una fiesta organizada por Juan Olmedilla en honor a la bailaora Manuela Vargas. Fue amor a primera vista, confesaría años después el cantante. Tenía cierta distancia, era una mujer bellísima, oriental, la miraba a todo el mundo. Para Julio no hubo ninguna duda, fue un flechazo. Pero no vayamos tan rápido, porque para que llegaran a coincidir ese día en esa fiesta tuvieron que darse una serie de circunstancias muy específicas, que de no haber ocurrido de la forma en la que sucedieron, quizá la pareja jamás se hubiera conocido. Empezando por la mismísima carrera de Julio Iglesias, que parecía ir en otra dirección, una muy diferente. El joven apuntaba maneras como portero de fútbol. Ya de adolescente jugaba en las categorías inferiores del Real Madrid y con solo 19 años debutó con el primer equipo. Era alto, ágil y rápido en los disparos rasos. Le esperaba un futuro prometedor. Pero en 1962, un accidente de tráfico, el día antes de que cumpliera los 20, lo dejó casi paralítico durante 1 año y medio y tuvo que despedirse del fútbol. Julio estaba hundido. Se le acababa de cerrar la única puerta que él había contemplado. ¿Qué iba a ser de él? Lo que no sabía es que ahí mismo en el hospital se le iba a abrir otra puerta, y sin ni siquiera buscarlo. La guitarra que le regaló un enfermero para que ejercitara los dedos lo salvó. No solo le levantó el ánimo, sino que lo empujó a cantar y a componer. Y fruto de ese momento de profunda crisis, resurgió cual ave fénix de sus cenizas, presentando su primer tema, La vida sigue igual, con el que ganó el Festival de Benidorm en 1968. 2 años más tarde representaría a Radio Televisión Española en Eurovisión, con Gwendolyn, quedando en una buenísima 4ª posición. Hans Laguna, sociólogo y músico, autor del libro Hey, Julio Iglesias y la conquista de América. Con el accidente de coche, que bueno, en el libro también explico que tiene una historia un poco diferente a la historia oficial que se ha contado. Ahí empezó a componer canciones, a cantar. Luego la historia esta de que se presentó al Festival de Benidorm, lo ganó, etc. Entonces a partir de ahí empezó a plantearse la posibilidad de dedicarse al mundo del espectáculo y de la canción, pero él no estaba muy convencido, ni nadie de su entorno, de que eso fuera a durar demasiado. Una vez superó estas dudas iniciales en el mundo de la canción, pues básicamente lo que tiene es mucha convicción y mucha
ambición. Julio a nivel personal tiene unos atributos que lo hacen el artista perfecto, ¿no?, para moverse en la industria. Cuando Julio conoce a Isabel, este ya era un valor en alza que debía tratarse con cuidado. Incluso había protagonizado una película llamada como su primer gran hit. En ella se contaba su historia con tintes emotivos y milagrosos. Jugador de fútbol casi profesional, un accidente de coche había estado a punto de costarle la vida y le había dejado casi paralítico. Con tesón, terapias, voluntad de hierro y el constante espoleo de su padre, el ginecólogo Iglesias Puga, había vuelto a caminar. Como explicaría su manager, Alfredo Fraile, a una productora de cine le cayó en gracia la historia. Les parecía que el accidente y el reto de superación que el cantante había afrontado contenían las gotas necesarias de drama, ternura, fútbol y emoción. Un relato cinematográfico muy al gusto de la época. Una canción le hizo famoso. Ahora por primera vez en la pantalla, en La vida sigue igual. Lo que oculta la película, y durante muchos años ocultó también la versión oficial de la vida de Julio, es que la parálisis no se debió al accidente de coche, sino a un tumor en la columna que le encontraron 4 meses después. La parálisis vino a raíz de la operación, pero se tapó de forma deliberada porque en aquel tiempo la palabra tumor asustaba y repelía, y más ligada a alguien tan joven. Lo dijo el propio doctor Iglesias, el padre de Julio, en sus memorias. Tenía que ver con un tumor y no con el accidente. Lo que pasa que de cara a construir un relato más atractivo para la opinión pública, se juntó lo del accidente con lo de la lesión. Queda más épico y hay como una historia de superación más atractiva. Lo que sí era cierto era la fuerza de La vida sigue igual, un tema casi filosófico que supondría el primer peldaño en su camino al estrellato. No al de estrella de fútbol, como muchos habían creído, incluido él mismo, sino al del cantante español popular más importante de todos los tiempos. Julio Iglesias era el hombre del momento, así que era normal que lo invitara a una fiesta de alto standing en Madrid. Ahora tocaría saber cómo y por qué una joven de la buena sociedad de Manila, Filipinas, acabó en esa misma fiesta en el año 1970. El por qué Isabel Preisler había recalado en el Madrid del tardofranquismo siempre fue uno de los misterios que envolvieron su figura. Aunque la mundana realidad es que sus padres no aceptaban su relación con un playboy 20 años mayor que ella, Johnny Calao. No era su primer romance, pero sí el más peligroso. Así que sus padres optaron por sacarla de circulación, enviándola con su tía Tessie a Madrid a estudiar secretariado. Isabel pronto se olvidó de aquel amor frecuentando la animada vida nocturna de la capital, forjando amistades de la llamada buena sociedad, algunas tan influyentes como la nietísima Carmen Martínez Bordiú. Como era guapa, educada y diferente, no le faltaban pretendientes. En su primera etapa en la ciudad, Isabel salía acompañada de Johnny Well, quien durante un tiempo fue el tío político de Cayetana Álvarez de Toledo. Dejar Manila, empezar de cero en Madrid, frecuentar la vida nocturna de la ciudad, hacer los contactos adecuados, son solo unas de la serie de circunstancias que tuvieron que darse hasta llegar a esa fiesta y al famoso flechazo. Un flechazo que Julio no pudo reconocer entonces, porque mantenía un romance con la actriz británica Jan Harrington, que había conocido rodando La vida sigue igual. De todos modos, aquella noche en la fiesta de Juan Olmedilla, Julio no acabó con Jan, que no estaba presente, ni tampoco con Isabel, a la que le había echado el ojo, sino con Marta Oswald. Como se puede ver, la fama de mujeriego que tiene Julio ya le venía de lejos. Y lo sabes. No fue hasta 2 semanas después, en una fiesta en casa de campo, cuando el cantante y la joven filipina fueron presentados oficialmente. Julio fue a tiro fijo. Le habían prometido que ella acudiría al evento. ¿El motivo de la fiesta? Thomas Terry celebraba que su caballo, Descarado II, había ganado el premio de campeón nacional de pura raza española. Entre los invitados estaba lo mejor de la alta sociedad y una pizca del mundo del espectáculo, encarnado en Paco de Lucía, Camarón o Lola Flores. Julio Iglesias, que pertenecía a ambas realidades, se sentía en su salsa y se animó hasta cantar Gwendolyn. Y esa noche, haciendo honor al caballo Descarado II, logró acompañar a Isabel a casa de sus tíos. Pese a todo, ella no estaba muy convencida de las bondades de aquel joven un poco cojo, a veces tartamudo y además cantante, profesión poco seria donde las haya. Isabel confesaría años después lo siguiente: yo no le hacía mucho caso al principio, pero era tan mono, pendiente de mí, me adoraba. Acabó rindiéndose a sus encantos y empezaron a quedar. Pilar Eire, periodista y escritora, autora de la biografía novelada de Isabel Preisler, Un amor de Oriente. Entonces empezaron a verse. El primer concierto
al que fueron fue un concierto de Juan Pardo, y Juan Pardo en aquella época era un cantante famosísimo y además era muy atractivo, era muy guapo. Y Julio, que ya empezaba a ser un celoso increíble, la sentó de espaldas al escenario y le dijo: tú no te giras. Y la tuvo todo el concierto puesta de espaldas a Juan Pardo. Y el siguiente concierto fue a José Feliciano, pero como José Feliciano era ciego, pobre, pues entonces ya no le importó que se sentara en primera fila, que la viera, que la mirara. Julio, mujeriego en serie, se enamoró locamente. Hasta le confesó a un amigo: es asombrosa. Bajo su aparente frialdad oculta un volcán de fuego. Isabel, por su parte, declararía lo siguiente muchos años después a Vanity Fair. Al poco tiempo me pidió que me casara con él. No una, sino varias veces. Pero en mi cabeza no entraba el matrimonio tan pronto. Era una chica que se estaba divirtiendo en España y que lo estaba pasando bomba. Podría decir que nos casamos porque estábamos enamorados y sería verdad. Pero lo cierto es que me quedé embarazada. Entonces parecía una tragedia no pasar por la vicaría. Te diré que en aquella época que estaba embarazada no lo sabía absolutamente nadie, porque lo llevaron en secretísimo hasta el punto de que ella dio a luz en Portugal precisamente para engañar a los periodistas y que no se hicieran cuentas de cuántos meses habían pasado desde que se habían casado. Acabaron casándose, por supuesto, porque eso era lo que hacían las personas decentes en aquel momento. El manager de Julio, Alfredo Fraile, quien habría preferido seguir vendiéndolo como un divo soltero, también tuvo que resignarse. Pero aprovechó que se casaba con una chica guapa para convertir la ceremonia en un evento para la prensa y un circo para los implicados. Isabel se pasó el día entero llorando. Así lo recordaba ella. El cura que nos casó a Julio y a mí declaró que nunca había visto a una novia llorar tanto en su vida. Estar tan triste. Simplemente sentía que no era el momento todavía. Primero pusimos una fecha y después me eché para atrás porque pensé que estaba cometiendo una equivocación. No es que no quisiera a Julio, sino que no estaba lista para casarme. El objetivo de Alfredo Fraile se cumplió. La boda salió en todos los periódicos y España se enteró de la noche a la mañana de quién era Isabel Preisler, aunque algunos la bautizaron como Presley, igual que Elvis. Los fotógrafos se subían a los bancos para tener mejor ángulo. El ruido de la grabación lo inundaba todo y los novios incluso tuvieron que repetir el "sí quiero" porque no había quedado registrado. Sí quiero, toma 2. Aquella ceremonia, atestada y caótica, estaba siendo empleada para publicitar una carrera musical, y en ese propósito valía todo, mentiras y medias verdades incluidas, claro. Y por supuesto, ni una noticia sobre el embarazo. Chabeli nació en Cascais en el mismo año 71, supuestamente sietemesina y con un peso de 4 kilos. Julio no era el único que ocultaba haber tenido un tumor, aunque finalmente resultara ser benigno. Ni ellos los únicos que ocultaban haberse casado de penalti, ni los únicos que convertían la boda en un acto promocional. El país, la gente, un poco el mundo eran así en aquel momento. También abundaban los hombres como Julio, que amaba con pasión a su esposa, pero no dudaba en serle infiel con cuanta mujer se le pusiera por delante. Y eso, tratándose de un artista, son muchas mujeres. Algunas trascendieron a la prensa, como cuando le fotografiaron con Miss Puerto Rico. Julio empezó a hacerle infiel enseguida, porque en un viaje que hicieron por Latinoamérica, él ya se escapaba por las noches y ya se liaba con señoras. De otras mujeres hemos sabido después, como de María Edith Santos, una bailarina portuguesa que explica que pasaron una semana juntos en San Feliu de Guíxols en el verano del 75. Asegura que fruto de ese romance habría nacido un hijo, Javier Santos. Esta es solo la versión de ella. La demanda de paternidad de Javier Santos a Julio Iglesias es uno de los culebrones judiciales más persistentes de los últimos años y parece lejos de resolverse de forma definitiva. Lo importante es que todos los rumores sobre su promiscuidad sexual y supuestos hijos secretos no enturbiaban su fama, sino al contrario, alimentaban el mito. Era imposible que le fuera fiel a Isabel y entonces ya creo que desde el primer momento la engañó y luego ya tuvo relaciones más o menos serias, que tenía una señora en Argentina, otra señora en Venezuela, convivía con ellas daban declaraciones, una de ellas incluso estaba en Madrid, vivía en Madrid en un hotel en Madrid, la tuvo bastante tiempo. Lejos quedaban ya los inicios de Julio recorriendo México en autobús junto a su manager Alfredo Fraile, la esposa de este e Isabel, embarazada de Chabeli. Se hospedaban en hoteles de mala muerte y cargaban ellos mismos con su equipaje. E Isabel jamás se quejó. Cuando la carrera del artista despegó e Isabel dio a luz a su primera hija, las tornas cambiaron.
Julio trabajaba mucho y ella decía estar cada vez más sola. Pero ahí había algo más que la clásica distancia entre un cantante y su familia. Él apenas estaba presente. Su segundo hijo llegaría a decir: ha habido momentos en los que he visto a mi padre 6 días al año. Pese a eso, él no dudaría en utilizar a su familia como herramienta promocional en su carrera, fotografiándose a menudo con ellos ante la prensa del corazón. Yo he visto una diferencia muy clara entre antes del divorcio y después del divorcio. Antes era un hombre ejemplar, esposo ejemplar, un montón de reportajes en prensa del corazón, etcétera, pues con los hijos, con Isabel. Y eso incluso en la prensa internacional también, ¿no? Era como el galán perfecto, pero en un sentido muy, muy oficialista, vamos a decir. Muy poco amenazante, ¿no? Para la moralidad de la época. Y una vez se divorcia, sí que explícitamente se dice que es el soltero de oro. Rico, guapo, triunfador y que además no está casado. Isabel, al lado de Julio, no hacía más que aumentar la cotización de ambos. Su aspecto glamuroso y bronceadísimo era la envidia de muchos. Ella afirmaba que tomaba tanto el sol que a veces parecía un vestido andando solo. Pero no pasaba desapercibida, ¿no? Su imagen pobló la actualidad durante años. Era una pareja despampanante, con 3 hijos pequeños guapísimos. Eso vendía, y mucho. Sonrían. Estupendo. Ahora, miren para este lado. Aguante la posición. Muy bien. Pero por muy felices que se mostraran ante las cámaras, su relación de pareja se deterioraba sin remedio. Y no solo por la distancia y las infidelidades. Había más. Siempre intentaba saber dónde estaba, con quién salía, no quería que saliera absolutamente con nadie. Mira, hay una anécdota de México que contaba un periodista, José Luis Gutiérrez, que habían estado en un hotel de México donde hacía la inauguración del hotel Julio Iglesias, cuando estaba recién casado con Isabel, ¿no? Y entonces estaba José Luis Gutiérrez con su novia en el hotel. Le dijeron: oye, es que está también la mujer de Julio en la habitación. Entonces fueron a buscarla, a Isabel, a la habitación, y dijeron: oye, mira, que somos unos periodistas españoles, que estamos aquí, si quieres venir con nosotros a ver el espectáculo de tu marido y tal. Y dijo: no, es que Julio no me deja salir de la habitación. Harta de permanecer recluida y en un segundo plano, porque, por extraño que parezca, Julio tenía celos de que su esposa levantase la atención de los medios, cuando quedó claro que su matrimonio se deterioraba sin remedio, Isabel empezó a salir. Comenzó a disfrutar de lo que durante tantos años le había estado vetado: viajes, fiestas y nuevas amistades. Y no tardaron en lloverle las críticas. En la alta sociedad a la que pertenecían estaba mal visto que las mujeres casadas salieran y entraran sin sus maridos. Se armó un revuelo sin haberse filtrado una sola imagen comprometedora de ella en compañía de ningún hombre. Algo que no podía decirse de Julio. A estas alturas, él ya ni mantenía las formas. Le fotografiaron con la actriz argentina Graciela Alfano, con la que, por lo visto, llevaba una doble vida en Argentina. Lo cierto es que Graciela no fue la única, por supuesto, y ni siquiera el detonante. Este tiene otro nombre: la modelo venezolana Virginia Sipl, llamada La Flaca. Pilar Eire cuenta que Isabel los pilló en un hotel en actitud evidentemente comprometedora y tuvo que rendirse a la evidencia de que su marido le era crónicamente infiel. Una señora conocida que salía incluso en las revistas diciendo que quería mucho a Julio. Y realmente esto es curioso porque unos parientes de Isabel, filipinos, fueron a Argentina de viaje y leyeron en las revistas la nueva novia de Julio Iglesias. Entonces cuando fueron a Madrid la llamaron: oye, que te queremos contar una cosa. Y entonces Isabel dijo que, oye, no, que hemos estado en Argentina y hemos leído. Claro, en aquella época no era el mundo tan globalizado como ahora. Hemos leído que Julio está con una señora en Argentina. Entonces ella dijo: vale, muy bien, una más. Se desenamoró y decidió romper el matrimonio. La frase que le dirigió a su marido ya es mítica: tú me pediste muchas veces que nos casáramos, pero yo solo te voy a pedir una vez que nos separemos. Julio Iglesias e Isabel Preisler acaban de comunicar su separación. Hasta el mismísimo final fueron una pareja tan real como mediática. Tanto fue así que para anunciarlo sacaron un comunicado de prensa conjunto el día 22 de julio del 78, algo en absoluto habitual en el momento. El comunicado decía así: saliendo al paso de posibles especulaciones o noticias escandalosas que puedan tener origen en la situación personal nuestra, conjuntamente nos consideramos obligados a explicar de una vez para siempre la determinación a la que libremente hemos llegado de separarnos legalmente. Se ha hablado mucho de que Julio jamás superó que Isabel le dejase y que ella siempre ha sido, y es todavía, el gran amor de su vida. Quizá preferimos creerlo así para acrecentar la leyenda. Temas como Hey parecían haber sido escritos desde el rencor y Me olvidé de vivir desde el arrepentimiento. Lo cierto es que después de la separación, Julio firmó el contrato con la discográfica CBS, se mudó a Miami y comenzó su despegue internacional hasta convertirse en el megaastro que ha sido durante décadas. Julio
pues ya está totalmente entregado a su carrera de artista, a su expansión internacional, y realmente el ritmo de trabajo que tiene es alucinante, ¿no? Pues está todo el día en el estudio de grabación y luego además tenía un montón de conciertos y a la vez pues toda su actividad mediática. No había tiempo para nada más que para él mismo. Ahí su imagen también se acentuó, transformándose en el Frank Sinatra latino, el Latin Lover de finales del siglo XX. Si siempre había tenido un éxito arrollador entre las mujeres, eso se potenció hasta el extremo, con rumores como el de que se había acostado con 3.000 mujeres, y letras que reforzaban esto, como «soy un truán, soy un señor» y «casi fiel en el amor». Las imágenes que se difundían de él le presentaban como un personaje sofisticado, bronceadísimo y envuelto en un aura de vivir en unas vacaciones perpetuas, siempre rodeado de bellezas jóvenes, misses, modelos, azafatas y de vez en cuando algún nombre propio, como Daisy Núñez, Baitiare o, atención, la actual esposa de Ridley Scott, Janina Fazio, quien, según cuenta la propia Virginia Sipple, la sustituyó instalándose en la mansión de Julio Iglesias en Indian Creek. Janina, modelo de Costa Rica, había sido una de las muchas mujeres con las que Philippe Junot engañó a Carolina de Mónaco. En los 80 se fue a vivir a Miami con Julio, al que posteriormente dejaría por Miguel Bosé. Elegante, indolente, seductor en serie, Julio Iglesias aparecía como un James Bond de la canción. Mi nombre es Bond. James Bond. Pero los tiempos de venerar playboys pasaron, al menos en teoría. La imagen de un hombre rodeado de bellezas mucho más jóvenes que él pasó a ser no divertida, sino problemática. Y hasta Julio acabó por sentar la cabeza, en apariencia, con Miranda Richtenberger y sus 5 hijos. Hasta aquí la historia de Julio. Pero, ¿cómo le fue a Isabel tras la ruptura? En los medios circuló el relato de que fue... Bueno, pues que Julio tenía unos compromisos como cantante y como estrella y que ella no estuvo a la altura, ¿no? Que ella no fue la mujer ejemplar, paciente, y entonces al final parecía que la mala de la película fue ella y no él, ¿no? Incluso con tintes también racistas, ¿no? Como la fría asiática que no ha sabido entender a su marido. He llegado a leer cosas parecidas. Poco tiempo le duró la libertad recuperada. Enseguida se convirtió en marquesa al casarse en 1980 con Carlos Falcó. Del mundo del espectáculo a la aristocracia, protagonizó el escandalazo de los 80 cuando abandonó a Falcó por Miguel Boyer para construir juntos la mansión conocida como Villa Meona. Esta es una historia que da también para un episodio entero. El siguiente. Manuel Javois, periodista y escritor. Es una famosa no expuesta. Pertenece al mundo primigenio del famoseo, ese mundo no fabricado de manera artificial ni tampoco industrializado como si lo está ahora. Y hay que tener en cuenta algo: Isabel Preisler es uno de los pocos productos españoles de muchísimo éxito que no ha podido ser plagiado, ni siquiera ha servido de inspiración a mujeres que hayan aspirado a algo parecido a ella. Y creo que sí, el misterio es importante, no abrir la boca apenas es importante, dejarse ver muy poco y cobrar mucho cuando se deja ver es importante, pero lo más importante de todo creo que es la autenticidad. Y ella de alguna manera ha conseguido eso. ¿Por qué? Pues porque en una época en la que muchos personajes y muchas caricaturas se comen a las personas que las proyectan, ella ha sido devorada por su propio mito, y yo tengo la absoluta certeza de que el mito es mucho más interesante que la persona. Misterio es una palabra que se repite siempre al hablar de Isabel. Ese misterio nace de sus rasgos exóticos asociados a los estereotipos sobre el oriental, y más en una época en la que la diversidad racial apenas tenía presencia en los medios, y lo más exótico que aparecía en la televisión española era el bailarín negro del ballet Zoom. La elegancia de Isabel, su perpetua sonrisa, su saber estar, encajaban de forma perfecta en el cliché de geisha, una gran dama que a la vez enloquece a los hombres con sus artes amatorias. Y enloquecer nos enloqueció a todos. Aún recordamos sus anuncios de Ferrero Rocher, que no han hecho sino contribuir a su imagen de anfitriona perfecta, de personaje aspiracional definitivo. Dicho de otra forma, de la mujer más elegante de España. Mucho ha llovido desde esa mediática boda en Illescas. El novio, que estaba entonces en un momento clave de su carrera, acabaría consiguiendo todo lo que deseaba, incluso más de lo que se había atrevido a soñar. Y la novia de 19 años que se pasó el día llorando se convirtió en un fenómeno social.
Toda España fue testigo de su evolución. Isabel pasó de tener que posar siempre con su perfil malo, de tener ella algo semejante, para que Julio mostrase su lado bueno, a conseguir que en portadas de revistas y programas de televisión cambiasen su disposición habitual para que ella luciese el lado que más le favorecía. De madre y esposa supeditada a su marido, a madre y esposa capaz de generar grandes sumas de dinero con solo su nombre. Una auténtica reina de corazones, siempre en boca de todos, criticada o admirada, y dotada de algo único en el panorama social: la capacidad de fascinar sin que nadie sepa muy bien definir por qué. De hecho, no hay por qué saber definirlo siempre todo, porque pese a que hubiese un plan trazado y mucho apoyo externo, sigue habiendo algo mágico en cómo Julio, que no era el mejor cantante, ni la mejor voz, ni el hombre más guapo, triunfó del modo en el que lo hizo. Igual de inexplicable es porque en una fiesta atestada de gente, alguien se fija en una persona en concreto y en nadie más. Un encuentro casual que cambió las vidas de Julio Iglesias e Isabel Preisler hace ya 50 años. Desde entonces, no hemos dejado de contemplarlos. Bodas Icónicas es un podcast de Vanity Fair, producido por El Cañonazo Transmedia, escrito y presentado por Raquel Piñeiro, guión de Emma Musol, dirige y edita José David del Puello, Sune, redacción Margot Martín, Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanós. Producción ejecutiva de El Cañonazo, Luis Alcázar. Dirección de producción, Manfredis Giannoni. Producción ejecutiva con D. Nast, Sara Ramos. Supervisión editorial Vanity Fair, Mónica Parga. Diseño visual, Cristian Migueliz. Agradecimientos a Paloma Rando. Con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Pernías, grabadas en los estudios Lando en Madrid. En este episodio han participado Hans Laguna, Pilar Eire y Manuel Javois. Muchas gracias por escuchar Bodas Icónicas de Vanity Fair.